On a business trip, Russell received a copy of the Herald. Its contents were a surprise. Like Russell, Barber held that Christ's return would be invisible. Russell arranged a meeting with Barber. Soon, Russell's Bible study group of about 30 merged with Barber's larger group. Russell contributed funds to print Herald of the Morning. The business is an Bueno, amigos, aquí dejé algo todavía en el tintero. A pesar que ya comenté esta parte del video, se me quedó algo en el tintero que necesito reforzar y aclarar muy bien. Fíjense ustedes, acá hay varias inconsistencias en esta fracción del DVD de la Watchtower del 2010, donde se trata de hacer creer que Russell, vemos acá, lo dice muy claramente, que al igual que Russell, Barbour sostenía que el retorno de Jesús sería invisible. Esa es una falacia, es una inexactitud, una mentira. Russell no pensaba que Jesús iba a venir en forma invisible. Eso lo intrigó cuando recibió pues la revista de Barbour y le llamó la atención. No es que él coincidía con Barbour en una presencia invisible de Jesús, eso no es verdad. Fíjense, vamos a hacer un pequeño recuento de esta parte que necesito yo reforzarlo, porque no lo dije en el video, realmente no lo dije completo, pero es necesario que yo lo mencione. Esta afirmación en el video que dice que Russell y Barbour extendían lo mismo respecto a una presencia invisible de Jesús y que debido a ello concertaron una reunión es totalmente falso. Para hacer un poco de historia, les contaré lo siguiente. El libro Propósito Divino de 1959 se menciona que Russell obtuvo la revista por casualidad durante un viaje de negocios. Creo que el libro Proclamadores también dice lo mismo. Sin embargo, existe otra fuente confiable de información que afirma que en diciembre de 1875, el mismo Nelson Barbour fue quien le envió esa revista titulada El Heraldo de la Mañana a su propia casa en Allegheny, Pittsburgh, Pensilvania, y no en un tren. En fin, eso es de menor importancia, pero lo interesante de todo esto fue que Russell leyó en esa revista esa idea innovadora de una presencia invisible de Jesús para 1874. Algo que Russell desconocía y que deseaba más detalles de la misma boca de Barbour, y es por eso que concertó una reunión con él y le pagó inclusive el pasaje para que vaya a visitarlo a Pittsburgh, para que le explicara personalmente a él ese asunto de la cronología que manifestaba la revista del Heraldo de la Mañana con una presencia invisible de Jesús en 1874. Pero antes de entrar en la conversación que tuvo con Russell, les quiero decir, pues hacer un poco de historia, que cuando el fin del mundo no vino en 1874, tal como afirmaba Barbour, con la presencia de Jesús en forma visible, otro colega de Barbour, que también era un adventista de segundo advenimiento de nombre B.W. Keith, este señor notó que cierta traducción del Nuevo Testamento, el Diaglotón enfático, usó la palabra presencia en lugar de venida en los textos bíblicos relacionados con el regreso de Cristo. Este adventista de segundo advenimiento de nombre Keith, amigo de Barbour también, le propuso a Barbour la idea que Cristo sí había regresado en 1974, tal como Barbour había predicho, pero que no era visiblemente, sino invisiblemente, y que Cristo estaba ahora presente invisiblemente, llevando la obra de juzgar. Esta explicación dada en la reunión a Russell por Barbour fue aceptada y adoptada recién por Russell, y fue recién allí que los dos decidieron fusionarse en un solo grupo. Es decir, los dos grupos se fusionaron en uno solo, es decir, el de Barbour absorbió al de Russell, que era de menor cuantía en miembros. Es decir, que el grupo de estudiantes internacionales de la Biblia se convirtieron en adventistas de segundo advenimiento, con Nelson Barbour como cabeza.
No olvidemos que Nelson Barbour era mayor en edad que Russell en 1876, cuando Russell contaba apenas con 24 años de edad y Barbour pasaba los 50. Ya tenemos, después que se fusionaron, ya tenemos dos grupos fusionados, el de Barbour y el de Russell, creyendo todos ellos que Jesús ya estaba presente de forma visible desde 1874. Y Russell estaba tan convencido de tal presencia invisible en 1874 que lanzó a hablar con toda osadía y publicar en su la edición de octubre-noviembre de 1881 que Jesús había venido en forma invisible en ese año de 1974, que ya estaba presente. Y se dedicó inclusive a predicarlo y se reunió con los teólogos y los otros grupos religiosos para convencerlos que esto era así. Sin embargo, estos teólogos estudiosos que conocían las escrituras a fondo se mataron de risa de esa doctrina falsa de 1974 con una presencia invisible de Jesús en ese año. Simplemente no le creyeron y no la aceptaron para enseñarla. En el DVD último de la Watchtower no se menciona para nada esa fecha y por el contrario la ocultan porque se mueren de vergüenza ponerlo en el video o el DVD último del 2010. Eso es desinformar a la gente a propósito. Me pregunto, ¿cómo pudo ser posible que un grupo supuestamente independiente de las demás religiones de la cristiandad, que se formó en la década de 1870, terminara en 1876 fusionándose a una sola iglesia manejada por Barbour llamada la Iglesia Adventista del Segundo Venimiento? No hay duda, pues, que la Watchtower Sociedad Anónima es bisnieta de Guillermo Miller, nieta de Nelson Barbour, hija de Russell, una organización de cuerpo y alma adventista, millerista. De eso no hay la menor duda. Recordemos, primero, tras el fracaso del Armagedón de los milleritas para 1844, se separó de ellos un grupo que dio lugar a los adventistas del séptimo día, y después se separó otro grupo de milleritas que se llamó la Iglesia Cristiana Adventista, que observan el domingo, y después hubo otros grupos más que se fragmentaron de la Iglesia millerista. Todos los adventistas son seguidores de Miller o milleritas. Los testigos de Jehová los llaman adventistas de segundo venimiento, de donde sale en escena Barbour y Russell como su seguidor. Todo esto muestra, queridos amigos, que la Sociedad Watchtower es una iglesia adventista, millerista, que son de cuerpo y alma adventistas. De eso no hay menor duda, que es una ramificación de los adventistas de Guillermo Miller, que se comenzaron a ramificar en los años 1844, y de ahí comenzaron a salir diferentes grupos, de la cual terminó el mismo Nelson Barbour creando su propio súbdito pupilo llamado Charles T. Russell, que formó la Watchtower con ese nombre de Watchtowers Bible and Tract Society, que es en realidad una organización que tiene toda la estructura, toda la ideología absorbida por Russell, de George Storrs, de Jonas Wendell, de George Stetson y de Nelson Barbour. Todos ellos fueron los maestros doctrinarios de este hombre indocto que jamás asistió a una escuela de teología, que se llamaba Charles T. Russell, y que todo lo que aprendió en su vida fue por estos maestros adventistas del segundo advenimiento, que le lavaron la cabeza y le metieron todas estas ideas adventistas. George Storrs le dio todo el conocimiento del condicionalismo, la idea del rescate de un alma mortal, en fin, todas estas doctrinas del infierno, que no existe un infierno de fuego, y todas estas doctrinas que la ciudad Watchtower tiene ahora fueron copiadas y obtenidas de estos señores Storrs, Stetson, Wendell, etcétera. Y inclusive la idea del memorial y el 14 de Nisan también fue absorbida por Russell y introducidas a la Watchtower, una enseñanza, una doctrina de George Storrs del 14 de Nisan, que esto también lo absorbió la Watchtower. No hay duda que todas las doctrinas que Russell introdujo a la Watchtower durante su fundación fueron doctrinas de los adventistas, que
quieranlo o no reconocer los testigos de Jehová de hoy en día. La Watchtower es una sucursal con un nombre cambiado de la iglesia adventista millerista, que fue una ramificación de ella después como iglesia adventista del segundo venimiento. Y eso ténganlo bien presente para que vean que este DVD desinforma totalmente, desinforma totalmente, no hablando nada de la fecha de 1874 como la segunda venida invisible de Jesús, y no 1914 como se enseña hoy día. Eso lo ocultan. Todo este DVD es una falsedad, es una tergiversación, oculta la verdad de las cosas, y como la religión que miente no puede ser verdadera, no se puede esperar otra cosa de una religión falsa. Muchas gracias.